Marcos Aguilar, un hombre de 42 años, CEO de Tech Dominion, observaba la tormenta desde el ventanal de su opulenta oficina. El aguacero golpeaba la ciudad con furia, un eco de la soledad que a menudo sentía en su vida, a pesar de su inmensa riqueza. Su día transcurría entre reuniones millonarias y decisiones de alto impacto. Un universo de lógica y números donde las emociones no tenían cabida. La puerta de su despacho se abrió de golpe, y su asistente, con el rostro pálido, entró sin aliento. «Señor Aguilar, hay una situación extraña en la recepción de la clínica». «¿Extraña? ¿Qué sucede?» Marcos frunció el ceño, impaciente. Su clínica, Vida Plena, era un anexo de su imperio, un gesto filantrópico que rara vez requería su atención directa. Una niña llegó con su hermano pequeño. Dicen que está muy enfermo y que no tienen a nadie más. La recepcionista... Bueno, las políticas. Marcos se levantó, su curiosidad picada por la inusual interrupción. Bajó al vestíbulo principal, un espacio de mármol pulido y luz fría. Ahí, empapada y temblando, vio a una niña de unos 10 años abrazando a un niño más pequeño, de no más de 5. El pequeño tosía con dificultad, su piel cetrina y sus labios azulados. «Por favor, señor», imploró la niña. Sus ojos, grandes y llenos de una desesperación abrumadora, se clavaron en Marcos. «Mi hermanito se está ahogando». Marcos notó la mirada de desaprobación de la recepcionista, una mujer de rostro severo. «Señor Aguilar, lo siento, estas personas no tienen seguro, ni identificación, no podemos...» «¡Cállese!», ordenó Marcos, su voz resonando con una autoridad que no admitía réplica. «Llame al doctor Velasco, ahora». La recepcionista tragó saliva y corrió a obedecer. Marcos se arrodilló frente a la niña, su traje de seda ajeno al agua que goteaba de su cabello. «¿Cómo te llamas?», preguntó con una voz que para su sorpresa sonó más suave de lo que esperaba. «Valeria, él es Samuel. Su fiebre no baja desde hace días. No tenemos a nadie más». Los ojos de Valeria se llenaron de lágrimas al pronunciar la última frase. Marcos sintió una punzada, un eco distante de alguna humanidad que creía haber perdido. En pocos minutos, un médico apareció. «Doctor Velasco, examine a este niño de inmediato. No importa la burocracia, la vida de un niño sí». El médico, acostumbrado a la autoridad de Marcos, asintió y tomó a Samuel en sus brazos. El pequeño gimió débilmente. «Lo llevaremos a emergencias, señorita. No se preocupe». Valeria quiso seguirlos, pero una enfermera la detuvo. Marcos se quedó a su lado mientras el goteo de agua de la ropa de Valeria formaba un pequeño charco en el impecable piso. «¿Cuándo comieron por última vez?», preguntó Marcos notando la delgadez de la niña. «No lo recuerdo bien». Marcos hizo una seña a la recepcionista que regresaba con el rostro sumiso. «Tráigale algo de la cafetería, lo que quiera, y una manta». «Pero señor, ¿acaso tengo cara de estar bromeando?». La mujer se apresuró. Valeria miró a Marcos con una mezcla de sorpresa y desconfianza. «¿Por qué nos ayuda?», preguntó en voz baja. «Porque es lo correcto», respondió él, su mirada dura suavizándose al ver la vulnerabilidad de la niña. Era una respuesta que no había usado en años, ni siquiera consigo mismo. Unos 40 minutos después, el doctor Velasco salió con el rostro grave. «Señor Aguilar, el niño tiene una neumonía muy avanzada y está gravemente desnutrido. Necesita ser internado de inmediato, pero llegó a tiempo. Podemos salvarlo». «Thank you, sir». «Haga todo lo necesario». «¿Y quién cubre los gastos?». «Yo», respondió Marcos sin titubear. Valeria escuchó. Sus ojos grandes se abrieron aún más. Un extraño estaba salvando a su hermano sin pedir nada a cambio.
Marcos permitió que Valeria viera a Samuel por unos minutos. El pequeño estaba conectado a varias máquinas, pero su respiración era más fuerte. Valeria le tomó la mano. «Ya estás a salvo, Sammy. Ya nadie nos va a lastimar». A la mañana siguiente, Marcos volvió al hospital. Encontró a Valeria dormida en una silla junto a la cama de Samuel, que respiraba con calma. El rostro del pequeño ya no estaba amoratado. «Buenos días, Valeria», dijo Marcos suavemente. «¿Ya está bien?», preguntó la niña desperezándose. «Sí, los doctores dicen que está fuera de peligro. Necesitamos hablar. Quiero saber qué les pasó». Valeria se tensó. «¿Dónde están sus padres?» «Mi mamá, ella se fue hace unos meses», respondió Valeria con voz temblorosa. «Y a mi papá no lo conocemos». «¿Con quién vivían?» «Con un señor, Roberto. Él era novio de mi mamá». «¿Dónde está él ahora?» «Nos escapamos hace una semana. Él nos golpeaba mucho. Después de que mi mamá se fue, se puso peor. Decía que éramos una carga y que nos iba a vender». Marcos sintió una rabia helada. ¿Vender? «Sí, señor, y a veces me tocaba de maneras que no me gustaban». El horror de las palabras de Valeria se grabó en el corazón de Marcos. Sintió náuseas. ¿Alguien más lo sabía? «Sí, pero nadie hizo nada. Decían que éramos niños problemáticos. ¿Y su mamá cómo falleció?» «En un accidente. Roberto dijo que se cayó de unas escaleras en casa». La historia sonaba vacía. Marcos decidió no presionar más. «¿Tienen otros familiares, abuelos, tíos?» «No. Mi mamá decía que su familia vivía muy lejos». Samuel despertó en ese momento y miró a Marcos con desconfianza. «¿Quién es él, Valeria?» «Es el señor Marcos, Sammy. Él nos salvó». Marcos le sonrió al pequeño. «Hola, Samuel. ¿Cómo te sientes?» «Mejor», respondió con voz ronca. «¿A dónde van a ir cuando salgan de aquí?», preguntó Marcos. «A la calle, supongo», dijo Valeria, con una resignación que rompió el corazón de Marcos. «No pueden vivir en la calle. Es peligroso. No tenemos otro lugar». Marcos meditó un momento. Sabía que esto era un riesgo, pero no podía dejarlos a su suerte. «¿Qué les parece si vienen a mi casa mientras decidimos qué hacer? Es una casa grande. Tienen cuartos para ustedes solos, comida caliente, y Samuel puede recuperarse bien». «¿Y qué quiere a cambio?», preguntó Valeria, su desconfianza aún presente. «Nada. Solo quiero que estén seguros». Por primera vez en mucho tiempo, Valeria sintió una punzada de esperanza. 5 días después, Valeria y Samuel se adaptaban a la mansión de Marcos, un mundo de comodidades que nunca imaginaron. Tenían su propio cuarto, ropa limpia y comida abundante. Samuel ya corría por el jardín persiguiendo mariposas y había recuperado el apetito. Valeria aún mantenía cierta distancia, pero el trato amable de Marcos, la ausencia de gritos o golpes, comenzaba a relajarla. Una mañana, mientras Valeria ayudaba en la cocina, el timbre sonó. El mayordomo fue a abrir. En la puerta estaba Roberto, el exnovio de su madre. Valeria dejó caer un plato. El sonido de la porcelana rota hizo que Samuel corriera a la cocina. «¿Qué pasó, Lucy?» «Es él», susurró Valeria, su voz temblaba. «Ve, Roberto». Los 2 niños se escondieron detrás de la puerta de la cocina, temblando de miedo. Roberto, un hombre delgado de unos 40 años, de mirada fría y sonrisa forzada, exigió ver a los niños. «Buenos días», dijo Roberto con una sonrisa falsa. «Vengo por mis niños. Soy su tutor legal desde que su madre, Elena Soto, falleció. Aquí están los documentos». Marcos tomó los papeles. Parecían oficiales, con sellos y firmas, pero algo no cuadraba. «¿Por qué los niños huyeron de usted? Son problemáticos, especialmente la niña. Inventa historias, dice mentiras sobre mí».
Roberto se encogió de hombros. La calma en su voz era inquietante. ¿Qué tipo de mentiras? Que los maltraté, que les pegué. Tonterías. Son niños difíciles, pero los quiero como si fueran míos. Marcos miró fijamente a Roberto. Los niños no quieren irse con usted. No importa lo que quieran. Soy su tutor legal. Tienen que regresar conmigo. Y si no los entrega... La sonrisa de Roberto se amplió. Sus ojos se endurecieron. Entonces tendré que llamar a la policía. Usted se llevó a 2 menores sin permiso, eso es secuestro. Y podría llamar a los periódicos. Imagine los titulares. Rico empresario secuestra niños pobres. Su reputación quedaría arruinada. ¿Qué quiere realmente? Quiero a mis niños de vuelta. Pero si usted prefiere, podemos hacer un trato. 500,000 pesos y desaparezco para siempre. Firmo un papel renunciando a la custodia y nunca más me acerco a los niños. Ahí estaba. Roberto no quería a los niños, quería dinero. Es mucho dinero, ¿eh? Usted es rico. Para mí es una fortuna, para usted son monedas. Marcos sabía que podía pagar esa suma sin inmutarse, pero algo en su interior se negaba. Necesito tiempo para conseguir el dinero. Tiene 2 días. Si no, me llevo a los niños y punto. Y no se le ocurra esconderlos. Tengo contactos en toda la ciudad. Los voy a encontrar. Cuando Roberto se fue, Marcos corrió a la cocina. Encontró a Valeria y Samuel abrazados en una esquina, llorando. «Ya se fue», dijo Marcos. «No van a regresar con él». «¿En serio?», preguntó Valeria con los ojos rojos. «En serio, pero necesito que me ayuden con algo». Los sentó y les dio chocolate caliente para calmarlos. «¿Esos papeles que trajo Roberto, los habían visto antes?» «No», dijo Valeria. «Mamá nunca firmó nada. Ella no quería que Roberto se quedara con nosotros si algo le pasaba». «¿Están seguros?» «Sí. Mamá nos dijo que si algo le pasaba, fuéramos con la abuela Rosa, pero no sabemos dónde vive». Marcos asintió. Los documentos eran falsos. Estaba seguro. «Voy a llamar a un amigo abogado. Él nos va a ayudar». «¿Y si Roberto regresa antes?», preguntó Valeria con miedo. «No se preocupen. Esta casa tiene seguridad. Nadie va a entrar sin mi permiso». Esa tarde, Marcos llamó a Ricardo, su abogado de confianza. «Ricardo, necesito que investigues unos documentos de custodia. Creo que son falsos. Falsificación de documentos oficiales. Eso es un delito grave. Lo sé, pero hay 2 niños en peligro. Te ayudaré, pero necesitamos evidencia sólida. También deberías contratar un detective privado. ¿Conoces alguno?» «Sí, Jorge. Es el mejor en casos de menores. Te paso su número». Esa noche, Marcos no pudo cerrar los ojos. Tenía 2 días para demostrar que Roberto era un criminal. Si no, tendría que entregar a Valeria y Samuel a su agresor. No lo permitiría. A la mañana siguiente, Jorge, el detective, llegó a la casa de Marcos. Era un hombre de unos 50 años, con barba gris y ojos penetrantes. «Cuénteme todo desde el principio», dijo Jorge, sacando una libreta. Marcos le explicó cómo conoció a los niños y la visita de Roberto. Jorge escuchó sin interrumpir. «¿Puedo ver los documentos?». Marcos le entregó los papeles. Jorge los estudió con una lupa. «Definitivamente son falsos», dijo después de unos minutos. «El papel es correcto, los sellos también, pero las fechas no coinciden». «¿Qué quiere decir?». «Según este documento, Elena Soto firmó la custodia el 15 de marzo, pero usted me dijo que murió el 10 de marzo». Marcos sintió alivio. Tenían evidencia de la mentira. «¿Es suficiente para ir a la policía?». «No, necesitamos más. Estos documentos fueron insertados en el sistema oficial. Alguien con acceso interno los puso ahí.
Esto es corrupción de funcionarios públicos. Jorge guardó los papeles. También necesito investigar la muerte de Elena Soto. Si Roberto falsificó documentos, ¿qué más es capaz de hacer? Esa tarde, Marcos recibió una llamada de Ricardo. Marcos, tengo malas noticias. Aunque los documentos sean falsos, Roberto ya los registró oficialmente. Según el sistema, él es el tutor legal de los niños. ¿Cómo es posible? ¿Alguien en el registro civil le ayudó? Esto va más profundo de lo que pensábamos. Marcos se sintió desesperado. ¿Cómo protegería a los niños si la ley estaba del lado de Roberto? ¿Qué podemos hacer? Necesitamos demostrar que los documentos son falsos y que Roberto es peligroso para los niños. Sin eso, cualquier juez ordenará que regresen con él. Esa noche, Marcos no les dijo nada a Valeria y Samuel sobre las malas noticias. Los vio cenar y jugar como niños normales y se preguntó cómo iba a protegerlos. Al día siguiente, Jorge regresó con nueva información. Elena Soto murió en un accidente muy extraño, dijo Jorge. Según el reporte policial, perdió el control de su motocicleta y chocó contra un poste, pero hablé con el mecánico que revisó la moto. ¿Y qué encontró? Los frenos estaban cortados. No fue un accidente, fue asesinato. Marcos se quedó helado. Roberto no solo maltrataba a los niños, había matado a su madre. ¿Podemos demostrar que fue Roberto? Todavía no, pero encontré algo más. Elena tenía una cuenta bancaria con ahorros. Después de su muerte, alguien sacó todo el dinero usando su identificación. Jorge le mostró unas fotografías de la cámara de seguridad del banco. Se veía claramente a Roberto retirando dinero de la cuenta de Elena. Este hombre no solo falsificó documentos y posiblemente mató a Elena, también le robó sus ahorros. Marcos sintió rabia y miedo al mismo tiempo. Roberto era peor de lo que imaginaba. Necesitamos más evidencia. Una confesión sería perfecta. ¿Cómo la conseguimos? Jorge sonrió. Roberto regresará mañana por el dinero o por los niños. Estaremos listos. Esa noche, Marcos instaló cámaras y micrófonos escondidos en la sala. Si Roberto decía algo incriminatorio, lo grabarían. Al día siguiente, exactamente a las 2 de la tarde, sonó el timbre. Era Roberto, pero se veía diferente. Había estado bebiendo, tenía los ojos rojos y olía a alcohol. «Vine por mi dinero», dijo tambaleándose. «No tengo el dinero», mintió Marcos. «Entonces me llevo a los niños ahora mismo». Roberto intentó entrar, pero Marcos lo bloqueó. «No puede llevárselos en ese estado. Está borracho». «¿Y qué? Son mis niños. Puedo hacer lo que quiera con ellos». Marcos vio una oportunidad. Tenía que hacer que Roberto hablara. «¿Por qué quiere tanto a esos niños? ¿Usted no los ama?» Roberto se rió con una risa horrible. «¿Amarlos? Esos mocosos son un negocio. Hay gente que paga bien por niños bonitos». Marcos sintió náuseas, pero siguió presionando. ¿Y Elena también era un negocio? Elena era una estúpida. Pensó que podía dejarme y llevarse a los niños. No sabía con quién se metía. ¿Qué le hizo? Roberto se acercó más, con aliento a alcohol. Fue fácil. Un pequeño corte en los frenos de su motocicleta y problema resuelto. La sangre de Marcos se heló. Roberto acababa de confesar un asesinato. Después saqué su dinero del banco. La muy tonta tenía la contraseña escrita en su cartera. Menú. Roberto siguió hablando sin darse cuenta de que estaba confesando todos sus crímenes. Los documentos de custodia me costaron 20,000 pesos. Mi primo trabaja en el registro civil. Por ese dinero, él registra lo que yo le pida. Marcos mantuvo la conversación un poco más, consiguiendo todos los detalles que necesitaba. Cuando Roberto se fue amenazando con regresar con la policía, Marcos inmediatamente llamó a Jorge. «Lo tenemos, todo grabado.
Confesó el asesinato, el robo y la falsificación de documentos. Perfecto. Ahora podemos ir con la policía. Pero cuando colgó el teléfono, Marcos sintió un miedo terrible. Roberto había mencionado que había gente que pagaba por niños, y si ya había hecho arreglos para venderlos, corrió al cuarto de los niños para asegurarse de que estuvieran bien. Valeria estaba leyendo un libro y Samuel jugaba con sus carritos. ¿Todo está bien, señor Marcos?, preguntó Valeria, notando su cara preocupada. Sí, todo está bien. Solo quería verlos. Pero Marcos sabía que la pesadilla apenas comenzaba. Marcos despertó a las 6 de la mañana con una sensación horrible en el estómago. Algo estaba mal. Corrió al cuarto de los niños y encontró la cama de Samuel vacía. Valeria estaba sentada en su cama, llorando. «¡Se llevó a Sammy!», gritó entre sollozos. «Roberto se llevó a mi hermano». «¿Cuándo? ¿Cómo?». Marcos se arrodilló junto a ella. «No sé, me desperté y ya no estaba. Encontré esto en su almohada». Valeria le entregó una nota escrita con letra descuidada. «Quiero mi dinero a las 8 de la noche, o el niño desaparece para siempre. Ven solo al galpón abandonado de la calle Industria 245. Sin policía, o lo mato». Marcos sintió pánico. Roberto tenía a Samuel y estaba desesperado. Un hombre desesperado era capaz de cualquier cosa. «¿Cómo entró a la casa?». «No sé, yo estaba dormida. Cuando me desperté, vi que la ventana estaba abierta». Marcos revisó la ventana. Tenía marcas de herramientas. Roberto había forzado la cerradura durante la noche. Como no escuchó nada, inmediatamente llamó a Jorge Mendoza. «Jorge, Roberto secuestró al niño. Tengo la nota. No cuelgue, voy para allá». Mientras esperaba al detective, Marcos trató de calmar a Valeria, pero la niña no paraba de llorar. «Es mi culpa. Debí cuidar mejor a Sammy». «No es tu culpa. Es culpa mía por no protegerlos mejor. Jorge llegó en 20 minutos con otro hombre. Este es el capitán Ramírez de la policía». Le conté la situación. El capitán era un hombre serio de unos 40 años. «Señor Aguilar, necesito escuchar las grabaciones que tienen de Roberto». Marcos puso las grabaciones. Cuando terminaron, el capitán asintió. «Con esto podemos arrestar a Roberto por asesinato, pero primero necesitamos encontrar al niño». «¿Conocen el galpón de la calle Industria?». Jorge y el capitán Ramírez confirmaron la dirección del galpón. Era una zona industrial abandonada, alejada del bullicio de la ciudad, perfecta para esconderse. El plan se trazó rápidamente. Irían sin uniformes, con Jorge y Marcos en un vehículo discreto, y un equipo táctico de la policía seguiría de cerca, listo para actuar al menor indicio de peligro. La prioridad era la vida de Samuel. El viaje fue tenso. Valeria, aunque aliviada de que se actuara, estaba al borde del colapso, su pequeño cuerpo sacudido por el llanto silencioso. Marcos la abrazó, prometiéndole una y otra vez que Samuel regresaría. Le aseguró que, esta vez, todo saldría bien. Al llegar a la calle Industria, la lluvia había amainado a una llovizna fría que se pegaba a la piel. El galpón era una estructura de metal oxidado, imponente y silenciosa, casi fantasmal en la penumbra del amanecer. La dirección de la nota coincidía con un punto oscuro en el GPS de Marcos. Marcos y Jorge se acercaron con cautela, sus pasos amortiguados por el fango. Las ventanas rotas y la puerta de metal entreabierta delataban el abandono del lugar. Desde el interior, a través de la rendija de la puerta se escuchaban débiles quejidos y un murmullo intermitente. El corazón de Marcos dio un vuelco. «Samuel», susurró Jorge.
Al empujar la puerta, la penumbra apenas permitía ver entre los escombros, maquinaria vieja y polvo. Roberto estaba allí, sentado en un barril volteado, fumando con nerviosismo. Frente a él, Samuel estaba atado a una silla vieja, amordazado y llorando en silencio, sus ojitos hinchados de miedo. «Marcos Aguilar», dijo Roberto con una sonrisa torcida, su aliento a alcohol aún fuerte. «Qué puntual. ¿Trajo el dinero?» «Suelta al niño, Roberto», exigió Marcos, su voz firme, aunque por dentro sentía una mezcla de miedo y una furia incontrolable que le quemaba el pecho. «Primero el dinero, y sin trucos. Sé que llamó a la policía. No soy estúpido». En ese momento las luces del exterior se encendieron de golpe y las sirenas resonaron rasgando el silencio de la zona industrial. El equipo táctico de la policía había rodeado el galpón, bloqueando cualquier ruta de escape. «¡Policía! ¡Manos arriba!», gritó el capitán Ramírez, entrando con sus hombres, sus armas apuntando hacia Roberto. Roberto palideció. Su cigarrillo cayó de sus dedos. En un acto desesperado, intentó tomar a Samuel como escudo, arrastrando la silla. Pero Jorge, con la rapidez y la astucia de años de experiencia policial, reaccionó al instante. Se lanzó sobre Roberto, inmovilizándolo, desarmándolo y derribándolo antes de que pudiera hacer daño al niño. Los oficiales lo redujeron en segundos, colocándole las esposas. Marcos corrió hacia Samuel, sus rodillas cediendo aliviadas. Desató al niño con manos temblorosas, su garganta apretada. Samuel, pálido y tembloroso, se soltó en un llanto ahogado y se aferró a Marcos con todas sus fuerzas. «Tranquilo, Sammy», susurró Marcos, abrazándolo con fuerza. «Ya pasó. Estás a salvo». Roberto fue llevado de inmediato ante la justicia. Las grabaciones de su confesión, obtenidas en la casa de Marcos, fueron pruebas irrefutables. Sumadas a la evidencia de la falsificación de los documentos de custodia, el robo de los ahorros de Elena Soto y la exhaustiva investigación del capitán Ramírez sobre su muerte, aseguraron una condena rápida y severa. La autopsia de Elena reveló que la caída que le causó la muerte no fue un accidente por negligencia con los frenos de su moto, como Roberto había dicho inicialmente, sino el resultado de un traumatismo previo que coincidía con su confesión de haberla empujado por las escaleras en un altercado. La verdad salió a la luz. Roberto había provocado la muerte de Elena, no solo para quedarse con los niños y venderlos, sino para robarle su dinero. Su confesión, aunque bajo los efectos del alcohol, fue la pieza final del rompecabezas. La justicia, aunque tardía, finalmente alcanzó a Roberto. El camino hacia la recuperación para Valeria y Samuel fue largo, pero no lo recorrieron solos. La mansión de Marcos Aguilar se transformó en un verdadero hogar, un refugio seguro lleno de calor y risas. Las pesadillas de Samuel disminuyeron con el tiempo, reemplazadas por el sueño tranquilo y seguro en su propia cama. Las risas de los niños llenaron los pasillos, y Marcos, el CEO antes solitario y enfocado solo en el trabajo, se encontró riendo con ellos, leyéndoles cuentos antes de dormir, ayudándolos con sus tareas y celebrando cada pequeño avance. La riqueza material que había acumulado durante años, que antes le parecía el único propósito y fuente de satisfacción, ahora palidecía ante la inmensa riqueza de afecto, conexión y propósito que experimentaba. El proceso legal para la custodia fue un desafío, lleno de burocracia y detalles. Sin embargo, con el apoyo incansable de Ricardo, su abogado, y la irrefutable evidencia recopilada por Jorge y la policía, Marcos logró obtener la tutela legal de Valeria y Samuel. Adoptó el rol de padre con una devoción inesperada, inscribiéndolos en una buena escuela privada, asegurándose de que recibieran terapias psicológicas para sanar. No
sus profundas heridas emocionales y, sobre todo, dándoles un amor incondicional y una estabilidad que nunca antes habían conocido. Marcos Aguilar, el magnate, había encontrado su verdadero propósito, no en la cumbre de los negocios, sino en el corazón de un hogar. Ya no era solo el CEO exitoso de Tech Dominion, sino también el padre protector, la figura paterna que dos niños necesitaban desesperadamente. La soledad que lo había acompañado durante años se disipó como la niebla al sol, reemplazada por la calidez de una familia que, aunque formada bajo circunstancias extraordinarias y el dolor del pasado, era tan real y llena de amor como cualquier otra. Valeria y Samuel, una vez desamparados y a merced de la crueldad, encontraron en Marcos Aguilar no solo un guardián, sino el verdadero refugio de un corazón que, por primera vez, estaba completo. Y así, en la vibrante y a veces dura realidad de México, la historia de Marcos, Valeria y Samuel se convirtió en un testamento de que la verdadera riqueza no se mide en bienes, sino en la capacidad de extender la mano, ofrecer una segunda oportunidad y construir un hogar donde el amor es el cimiento más sólido.